Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, aunque desgarradora, es fundamental conocer. Es una historia que nos habla de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano y de la importancia de estar alerta y proteger a los más vulnerables. Hoy, vamos a hablar de Luis Alfredo Garavito, un nombre que aún hoy, en Colombia y más allá, evoca un terror profundo, la bestia. Imaginen la tranquilidad de una comunidad, un pueblo donde todos se conocen, donde los niños juegan en las calles, llenos de risas y despreocupación. La vida transcurre con normalidad, con la rutina del día a día. Pero de repente, esa paz se ve amenazada por una sombra que se cierne sobre todos. Empiezan a desaparecer niños, sin dejar rastro, y la angustia, el miedo, la incertidumbre se apoderan de las familias. Es un dolor que, lamentablemente, muchas personas en Colombia vivieron en la década de los 90. Luis Alfredo Garavito Cubillos, nacido en 1957. Pensemos en su infancia, en sus primeros años. ¿Qué circunstancias, qué experiencias pudieron llevar a una persona a cometer actos tan terribles? Es una pregunta que muchos nos hacemos al conocer su historia. Es difícil concebir que un niño, con la misma inocencia que cualquier otro, pudiera convertirse en la encarnación del mal. Durante mucho tiempo, Garavito llevó una vida que, a ojos de los demás, parecía normal. Trabajaba, tenía relaciones, aunque superficiales según algunos testimonios posteriores, pero bajo esa fachada se escondía una oscuridad que nadie podía sospechar. Es como si hubiera llevado una doble vida, una en la que se mostraba como un ciudadano común y corriente, y otra en la que se desataba una sed insaciable de crueldad. Y entonces, la pesadilla comenzó a materializarse. En diferentes regiones de Colombia, la desaparición de niños se convirtió en una constante. Las familias vivían con el corazón en un puño, sin saber si su hijo o hija volvería a casa. Imaginen la desesperación de no tener noticias, de vivir en la incertidumbre constante. Como padre, como persona, solo puedo imaginar el dolor indescriptible que debieron sentir. Recuerdo, cuando era más joven, escuchar noticias de desapariciones en mi propia comunidad, y la angustia que generaba en todos era palpable, aunque afortunadamente, en esos casos, hubo un final distinto. Las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva, pero al principio, era como intentar armar un rompecabezas con piezas que no encajaban, con pistas que parecían llevar a ninguna parte. La magnitud y la crueldad de los crímenes superaban la comprensión de muchos. La falta de un patrón claro, la dispersión geográfica de los casos, dificultaban aún más la labor investigativa. Pero la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra su camino. Poco a poco, las evidencias y los testimonios comenzaron a señalar a una misma persona, Luis Alfredo Garavito. La forma en que se acercaba a sus víctimas, la manipulación que ejercía, todo comenzaba a encajar en un perfil aterrador. Recuerdo cuando la noticia de su captura llegó a los medios. Fue un momento de impacto, de incredulidad. ¿Cómo era posible que una persona hubiera causado tanto dolor? La detención en 1999 marcó el fin de una pesadilla para muchas familias, pero también el inicio de un proceso judicial que revelaría la magnitud de sus crímenes. Las pruebas en su contra eran contundentes, y su confesión, fue un testimonio escalofriante de la maldad humana. Relató los detalles de sus actos con una frialdad que helaba la sangre. Escuchar o leer los testimonios de las víctimas, de sus familias, es algo que te marca para siempre. La valentía de aquellos que sobrevivieron y el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos son testimonios que no debemos olvidar. Fue condenado por el asesinato de más de 100 niños, aunque las investigaciones sugieren que el número real de víctimas podría ser mucho mayor. 100 vidas truncadas, 100 futuros robados, 100 familias destrozadas. Piensen en el impacto en las comunidades, en la pérdida de la inocencia colectiva. Es como si una sombra oscura se hubiera apoderado de la alegría de esos lugares. Los crímenes de Garavito iban más allá de la comprensión: secuestro, tortura, violación y finalmente, el asesinato. Es una crueldad que nos hace cuestionar la propia naturaleza humana. ¿Qué lleva a una persona a infligir tanto sufrimiento a seres tan indefensos? ¿Qué vacíos, qué oscuridades internas pueden llevar a alguien a cometer actos tan atroces? Y su apodo, la bestia, no es solo un nombre. Es una descripción de la brutalidad de sus actos, de la falta de humanidad que demostró.
Es un recordatorio de que el mal puede presentarse de formas inesperadas, incluso bajo una apariencia aparentemente inofensiva. Como se dijo en su momento, y es una frase que resuena con fuerza, donde él estuvo, hubo víctimas. Es importante también reflexionar sobre el sistema judicial y las penas. Aunque inicialmente fue condenado a miles de años de prisión, la legislación colombiana estableció un máximo de 40 años. Esto genera un debate constante sobre la justicia y la proporcionalidad de las penas ante crímenes de esta magnitud. ¿Es suficiente una pena de 40 años para alguien que arrebató tantas vidas y causó tanto dolor? ¿Qué mensaje enviamos a la sociedad con este tipo de sentencias? La historia de Luis Alfredo Garavito es un recordatorio doloroso y necesario. Nos enseña sobre la fragilidad de la infancia, sobre la importancia de proteger a nuestros niños y sobre la necesidad de estar atentos a las señales de alerta. Nos recuerda que la maldad puede estar más cerca de lo que imaginamos. Debemos fomentar una cultura de protección, de denuncia y de apoyo a las víctimas. Más allá de los detalles del caso, es importante analizar el impacto que tuvo en la sociedad colombiana. La sensación de inseguridad, la pérdida de confianza en el entorno, el miedo que se apoderó de las familias. Todo esto dejó una huella profunda en la conciencia colectiva. La forma en que la sociedad reaccionó, la búsqueda de culpables, la necesidad de entender lo inexplicable, todo esto es parte de la cicatriz que dejó este caso. También es crucial reflexionar sobre los factores que pudieron contribuir a que Garavito cometiera estos crímenes. Hubo negligencia por parte de las autoridades. Faltó una mayor protección para los niños. ¿Qué falló en el sistema de prevención? Estas son preguntas difíciles, pero necesarias de plantear para aprender de los errores del pasado y evitar que tragedias similares se repitan. La historia de la bestia nos obliga a mirar de frente la oscuridad, a reconocer que el mal existe y que debemos estar vigilantes. No se trata de generar morbo, sino de comprender para prevenir. Debemos educar a nuestros niños sobre los peligros, fomentar la comunicación y estar atentos a cualquier señal de alarma. Esta historia, aunque dolorosa, es un espejo en el que debemos mirarnos como sociedad. Es una llamada a la conciencia, a la empatía y a la acción. Es importante conocerla, no para revivir el sufrimiento, sino para aprender, para recordar y para construir un futuro más seguro para nuestros niños. Es un deber moral no olvidar a las víctimas, darles voz y asegurar que sus vidas no fueron en vano. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, si sientes la necesidad de conocer más sobre estos temas y sobre la importancia de la protección infantil, te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí exploramos historias reales, analizamos temas importantes y buscamos generar conciencia sobre problemáticas que a veces preferimos ignorar. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de valor y para mantener viva la conversación sobre temas tan importantes. Al suscribirte, no solo apoyas mi trabajo, sino que también te unes a una comunidad que busca entender el mundo que nos rodea, aprender de la historia y promover un futuro más justo y seguro. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando historias que nos hagan pensar y reflexionar. Cada suscripción, cada like, cada comentario, nos ayuda a llegar a más personas y a generar un impacto positivo. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares. La conversación es el primer paso para generar un cambio. Juntos, podemos mantener viva la memoria de las víctimas y trabajar para que tragedias como esta no vuelvan a repetirse. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia, por tu atención y por tu compromiso con la memoria. Espero que este vídeo haya sido informativo y haya generado reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando las complejidades del mundo que nos rodea y buscando aprender de cada historia que compartimos.